El Canal del Congreso presenta Bienvenidas, bienvenidos, qué bueno que nos acompaña a una charla más, a una entrevista de personalidades a través del Canal del Congreso. Como usted sabe, convocamos a lo mejor del arte, la cultura, la música, diplomacia, política y prácticamente todos los quehaceres de la vida. Y hoy no será excepción. Creo que habrá una charla de gran contenido humano, gran contenido deportivo, gran contenido empresarial, jurídico. ¿Por qué he invitado a un personaje que tiene una doble cachucha? Don Ignacio Soto Borja y Anda, pues es un profesor universitario, es el decano de la Escuela Libre de Derecho. Es notario, muchos años dando fe pública. Aparte de los notarios, vale la pena destacarlo entre paréntesis, no únicamente pues, dan valor a las transacciones entre particulares o entre empresas, sino también se convierten en psicólogos porque llegan y preguntamos, ¿qué me recomienda, señor notario? Ellos con mucha paciencia nos dan buenas recomendaciones. Y la otra cachucha es la de ser mundialmente reconocido como el cofundador del pádel. Este deporte que de verdad ha revolucionado en los 5 continentes. Es una locura. Hay una pasión, hay un virus que le picó a millones de seres humanos porque quieren jugar el pádel, un deporte que permite divertirse, tener condición física, pero además de convivir con los amigos. Repito, es una gran revolución. Señor notario Soto Borja, me da mucho gusto recibirlo aquí en el Canal del Congreso. Gusto en saludarle. El gusto es para mí poder participar varios puntos importantes que me han mantenido en la vida, como notario, por supuesto, pero con una parte enfocada a la educación. Sí. Y la educación tiene distintas vertientes, pero iremos platicando sobre eso. ¿Qué edad tiene, señor notario? 80 años. 80 años, pero lo veo muy bien. Esto quiere decir que hizo deporte mucho tiempo en su vida, ¿verdad? Bueno, yo hice deporte y viendo los beneficios del deporte no me pude quedar con ese conocimiento. Así que ha sido una tarea de mi parte promover el deporte. Y ahora tengo la satisfacción de ver el pádel y otros deportes que he estado involucrado en que se den para que nuestra gente tenga opciones de deporte. Licenciado, su apellido es compuesto, Soto Borja y Anda. Platíqueme el origen de estos apellidos. Bueno, básicamente mi familia es de Guanajuato. Sí. Mi padre, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, chosnos de Salamanca. Y mi familia, por parte de mi madre, de León, Guanajuato. Y Soto Borja, esta combinación, ¿es culpa del registro civil o así era el apellido? No, porque mi padre, siendo muy claro, me puso a mí Ignacio Soto Anda, como se apellidaba mi mamá. Ah. Y mi mamá no le gustaba porque decía que sonaba muy mal Sotanda. Bueno, y entonces agregó el Borja. Y nunca me dijo que yo era Anda. Y mi papá guardó silencio como debe ser. Bueno, las mujeres, eso es una condición mundial, ¿no? Las mujeres siempre tienen la razón. No, la razón. En este tipo de cosas no hay discusiones. Señor notario, la familia de Salamanca, de León, guanajuatenses, del Bajío, hace 80 años, un Guanajuato completamente distinto al de ahora. Hoy muchas fábricas, se ha tecnificado, también la violencia, claro, pero un Guanajuato completamente distinto al que hoy conocemos, ¿verdad? Definitivamente, y he tenido oportunidad de rendir tributo a mis ancestros de Guanajuato, porque me tocó ver un lugar fantasma que se llama Mineral de Pozos. Ah, claro, usted es un promotor de Mineral de Pozos, ¿verdad? Definitivamente, sí. Donde mis 2 hijos
Ignacio Bernardo y Daniel Eskenazi, vimos que había un proyecto ahí de ruinas abandonadas porque las minas se acabaron, se inundaron y hubo la dispersión de la gente y se quedó como pueblo fantasma. Así es. Pero teniendo antecedentes de Guatemala, de la antigua Guatemala que quedó destrozada por un terremoto, pues ahora es un emporio turístico. Sin duda. Y nosotros nos dimos cuenta, porque parte de la familia de mi esposa es de Guatemala, que podía ser una repetición de ese esquema mineral de pozos con todo ese tipo de ruinas que había y abandono, pero siempre y cuando se conservaran para que fuera un atractivo turístico. Y iniciamos con ese proyecto que se volvió Pueblo Mágico y ahora pues es un verdadero proyecto importantísimo para el rescate de la cultura y patrimonio cultural, material e inmaterial de México. Y por cierto, Guanajuato tiene entre sus muchos municipios uno que debemos de rescatar en su justa dimensión, Dolores Hidalgo. Ahí un sacerdote tocó la campaña en el atrio y nos invitó a nuestros antepasados a sublevarnos contra el poder español. Es decir, Guanajuato pues es el lugar, en particular lo que hoy conocemos como Dolores Hidalgo, pues el inicio de nuestra patria, el inicio de lo que hoy somos todos nosotros, ¿no? Que se consumó con Iturbide. ¿Correcto? Iturbide en el año 21 vino y de eso mi familia de Guanajuato tuvieron conflictos internos, porque Iturbide dijo, va a ser un imperio. ¿Por qué? Porque todo el virreinato, un régimen directo de virreinato que controlaba todo lo que era el país. Correcto. Y ese era el esquema que tenía mucha gente y lo que tenía Iturbide. Pero parte de la familia mía de ese entonces dijo, no, esto tiene que ser una república, que cada estado tenga su control y que ceda determinadas funciones a una federación como en Estados Unidos. Bueno, ahí están los antecedentes de Notario. Ellos eran, digamos, los que querían poner orden de nuestros antepasados. Es decir, había toda una revolución intelectual de la gente que quería justicia, de que no quería... era una esclavitud. Los hacendados vivían muy bien y la gente nada más ordenaba las vacas, limpiaba los caballos. Es decir, gracias a nuestros antepasados y en particular los de Guanajuato, es que hoy tenemos una república federal, ¿no? Regularon la república justamente Correcto. cumple 200 años este año. Correcto. Pero, ¿qué sucedió? La gente quedó descontenta, como sucede ahora que acabamos de tener un régimen aquí en México, que unos eran de un partido, otros de otro partido y discutían las familias, así se discutió. Pero llegó un momento en que llegó un emperador. México tuvo el imperio de Maximiliano. Correcto. ¿Verdad? Y entonces, bueno, son cosas que están en los antecedentes y que estamos viviendo al día de hoy. Oiga, señor notario, y también en Guanajuato rescatamos la capital, que es algo bellísimo. Quien no haya estado por ahí, no se lo pierda, es uno de los grandes sitios del planeta. Y no se diga también San Miguel de Allende, que ahora ha traído a las mejores marcas de hoteles. Y bueno, los extranjeros están pagando millones y millones de dólares por unos cuantos metros cuadrados en el centro de San Miguel, ¿no? Y yo comentaba en su momento cuando iniciamos el proyecto de Mineral de Pozos, que la gente, el extranjero, llega con dificultad al centro de la República, porque tiene que llegar a la capital y de ahí trasladarse. Correcto. No hay una comunicación directa, no había en ese momento. Y propusimos entonces que se hiciera un triángulo. San Miguel Allende, que es la marca más prestigiada en turismo, Dolores Hidalgo y Mineral de Pozos. Claro. Y tarde o temprano lo vamos a lograr. Bueno, ya se está construyendo una carretera, 2 carriles de ida, 2 carriles de regreso con ciclopista entre Dolores y San Miguel. Creo que es una obra fabulosa. Esto va a unir 2 pueblos históricos, ¿verdad? Históricos y porque regresando a Mineral de Pozos, que fue tanto éxito la minería que se llamó la ciudad Porfirio Díaz, en la época de Porfirio Díaz, yo no lo sabía eso. Para que te des cuenta de la importancia que hubo por la minería. Qué interesante. Bueno, pues si usted no conoce Guanajuato, ahí están parte fundamental de nuestras raíces. Y por cierto, aunque usted no lo crea, se producen buenos vinos. Esta zona árida es cuna ahora, sobre todo en esta ruta del vino entre San Miguel y Dolores, de muy buenos vinos
muy bien logrados, inclusive hasta premiados. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Te voy a explicar por qué. Entiendo que porque para poder dar misa se requiere vino. Y el vino que llegaba de la península llegaba mal. Entonces hubo la autorización del Vaticano de que se produjera vino en Parras y en San Luis de la Paz. Eran los únicos autorizados a producir vino. Y produjeron vino y viñedos, aparte de los viñedos, los olivos. Y eso lo promovieron los jesuitas. Pero los jesuitas fueron expulsados. Y entonces se prohibió que se cultivaran las vides y los olivos porque competían con España. Caramba, pues hoy he aprendido muchísimo sobre Guanajuato, tierra que queremos mucho. Y bueno, no se equivocó José Alfredo, Caminos de Guanajuato, le cantaba con mucha pasión, ¿verdad? Claro. Decía, ahí nomás tras Lomitas se ve Dolores Hidalgo, era su pueblo adorado, ¿verdad? Y ahora Natalia Jiménez dice de claro. Jiménez a Jiménez. Y ya la autorizaron a cantar las canciones de Juan Gabriel, de José Alfredo. Bueno, pues yo lo veo muy apasionado y orgulloso de ser guanajuatense, pero todo esto inició porque le platicaba en sus orígenes. ¿Papás dedicados al derecho? ¿Papás dedicados al orden constitucional? ¿O usted fue el primero que le entró este asunto de estudiar leyes? Mi bisabuelo fue maestro toda su vida. Sí. Estuvo en la escuela. Mi abuelo fue notario. Sí. Mi padre fue notario. Y yo soy notario. Caramba. Y entiendo que usted es de los que hizo examen para obtener la notaría. Afortunadamente tuve la oportunidad de ser el primer notario de 25 años. Lo que me llevó a que cuando estaba yo en mi oficina de 25 años, llegaba la gente y me decía, llame usted al notario. Oiga, yo soy notario. Esa era la constante. Hasta que pasó el tiempo y me dijo un cliente, no se preocupe, licenciado, en poco tiempo ya nadie le va a preguntar. Hoy no me pregunta nadie. Llega el hombre de 80, se sienta, ya camina un poco más lento y dice, usted es el notario, ya no hay duda. Ya no hay. Pero qué interesante, 3 generaciones de notarios. Sí. Hay por ahí papá y 2 hijos notarios, pero esto es muy interesante, 3 hijos notarios. Y tengo 3 hijos abogados que ninguno quiere ser notario. No quiere ser notario. Ninguno. Pero qué interesante. Y además, insisto, los notarios se convierten en asesores y en psicólogos. Siempre llegan a preguntarle. Ustedes tienen que darle un tiempo suficiente a cada cliente, porque ¿qué hago? ¿Y si me muero? ¿Y entonces si me divorcio? Y ustedes tienen que hablarles de las posibilidades para que tomen la mejor decisión antes de estampar la firma, ¿verdad? Pero ahora ha habido la diáspora, la dispersión de la gente de México que están en Australia, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, y que las familias se han dispersado. Y entonces constantemente estamos teniendo ya problemas de tipo de sucesiones y de poderes y de matrimonios que bueno, están haciendo que la carrera notarial, la práctica notarial evolucione mucho. ¿Cuántos años lleva de notario? Llevo 54 años de notario. 50. ¿Es el decano del notariado mexicano? No, todavía no. Soy el cuarto más antiguo. Caramba. pero todavía no llego de decano, porque qué bueno que tengo tope. Oiga, señor notario, ¿dónde está ubicada su oficina, su notaría? En el mero centro de Coyoacán, donde llegó Hernán Cortés y donde está la Malinche, la casa de la Malinche. Y justamente tengo varios años ahí, 44 años de estar en ese lugar. Y he estado muy preocupado porque pocos espacios tiene ya el nuevo habitante de este México de conocer lo que fue el México del 1500. Y cada vez que yo vengo por Reforma, por Insurgentes, en distintas colonias, cambian año con año. Correcto. Y tenemos esa historia de 500 años en Coyoacán, en Tlalpan, en San Ángel y en el Centro Histórico de México. Pero ha habido una gran agresión ahora a Coyoacán, porque imagínate. ¿Qué es la voracidad de los que quieren construir edificios y quieren falta, la económica? Imagínate, ¿no? La alcaldía ahora está a las espaldas de la iglesia Juan Bautista con 3 pisos. Y ahí un lugar de 500 años recibiendo a la parte administrativa y coches y demás. Es un problema que no hay que buscar que se respete, pues, y que se deje ese patrimonio cultural
material Sí, de la ciudad. ahí el INAH tendría que hacer un trabajo importantísimo para rescatar y además el entorno arquitectónico con estos edificios modernos pues va a darles al traste, ¿no? De los lugares más visitados por los turistas es Coyoacán. Correcto. Y estamos perdiendo ese patrimonio porque ahí está, pues, como comentábamos, en Cortés, estaba el Indio Fernández, estaba el Salvador Novo, en fin, tiene un historial enorme. Qué tristeza. Sí. Pero ojalá este llamado Sí. sirva para que lleguen las autoridades. Bueno, vamos a agarrar al toro por los cuernos. ¿Cuál? Don No, Ignacio. no me vayas a cornar. No, para nada, no. Pero quiero que le platique al auditorio. Esto del pádel ha sido una revolución en el mundo. Y cuando me entero que tenemos la posibilidad de tener aquí en el estudio a un cofundador del pádel, pues preguntarle algo que le va a sonar raro. ¿Qué es el pádel? ¿De dónde viene? Me gustaría que se lo platicara al auditorio. Hay gente que nunca se ha parado en una pista de pádel, nunca lo ha jugado, pero sabrá que hay inclusive hasta un Paddle World Tour y es emocionante verlo en la televisión ahora con las aplicaciones. Pero platíqueme, ¿de dónde viene el pádel? ¿Dónde nació el pádel? ¿Qué antecedentes tiene este deporte? El pádel nace hace 55 años. ¿De acuerdo? Y se juega en los 5 continentes. Sí. Son más de 110 países que se juega. Caramba. Y la Federación Internacional de Pádel tiene registrados 25 millones de jugadores de pádel. Increíble. ¿Cuántos más hay que no están registrados, que no están controlados? Eso seguramente es una cifra oficial, pero debe estar ya rebasado por mucho. Está rebasado porque hay muchas casas que tienen canchas de pádel, hay muchos edificios, en fin. Pero aquí lo importante es decir que es tan importante que el segundo deporte nacional de pádel es España y es también en Argentina. ¿Y qué dices tú? Bueno, y en México, que fue donde nació el pádel en Acapulco, ¿por qué no ha pasado nada? ¿Verdad? Bueno, pues yo te quiero decir que ahora Jorge Amañé, que es el actual presidente de la Federación de México, federación que yo fundé, ha hecho una enorme labor. Y yo espero que en 2 o 3 años tú puedas decir aquí a nuestra audiencia, a nuestro auditorio, que el pádel llega a ser el segundo deporte nacional. ¿Tanto Y así? así lo vas a visualizar. Así te lo digo. ¿De dónde viene el pádel? ¿Es un derivado del tenis? ¿Es un derivado del squash? ¿Tiene algo que ver el racquetball? ¿De dónde nace? ¿Cómo inventaron este deporte? Bueno, tenemos corto tiempo, pero viene de un antecedente inicial que es de Francia, del jeu de paume, juego de la palma, y en donde después de ese juego de jeu de paume viene el tenis, después del tenis, que quitó las paredes y quitó la red y la raqueta, viene el pádel tenis, que es un tenis chiquito sin paredes. ¿De acuerdo? Después de viene el pádel nuestro, el pádel que es el nuestro. ¿Cómo surgió? Enrique Corcuera, su creador. Su amigo. Por supuesto, Sí. por supuesto. Señor Corcuera, hay que darle... Enrique Corcuera. Enrique Corcuera, es el padre del pádel. Él que se educó en Europa y conocía estos antecedentes, conocía que en España se jugaba en un frontón de 3 paredes con una pala de madera corta y larga. Sí. Entonces, con todos los antecedentes en su finca azucarera de Jalisco, que tiene una cancha de frontenis tradicional de 30 metros por altura de 10 metros, no podía jugar tenis, que era lo que ella practicaba él prácticamente todos los días. Y ahí pone una red en medio, las paredes le rebotan, se queda con los antecedentes que ya tenía de otros juegos, y al llegar a Acapulco en su casa, casado con la señora Viviana Corcuera, que fue Miss Argentina. Sí, una mujer bellísima. Sí, Bellísima. hay fotografías de una mujer guapísima. Guapísima, una diva. Y él llevaba 30 años. Entonces se iba a jugar golf y se perdía todo el día. Se iba a jugar tenis y perdía mucho tiempo. Digo, yo quiero hacer algo para mi familia, no quiero salir de mi casa y quiero estar con mis amigos. Y ahí hace la cancha de 20 por 10, le pone en las paredes y toma lo que viene de antecedentes, que es el sistema de numeración sexagesimal. Como el reloj, ¿no? Es 15 segundos, 30 segundos, 45 segundos, 60.
15 minutos, 30 minutos, Correcto. 45 minutos, 60. Como el tenis, pues. Y el jeu de paume, ahí viene, Correcto. de ahí viene la numeración. Correcto. ¿Qué es esto? Que ya en el conteo oficial no se dice 45, se dice 40. Correcto. Y ya no dicen 60, pues ya terminó. Claro. Estos son 60 grados. Sí. Son 6 juegos de 60 grados. 6 por 6, 36, se termina, 360 grados. ¿Y esa cancha del señor Corcuera en Acapulco existe todavía? Desgraciadamente vendieron la casa y ya no existe. Qué Pero lástima. aquí lo importante es que Enrique Corcuera hizo el reglamento, le ayudó a su esposa. Por eso es cofundadora. ¿Por qué le ayudó? Porque él se divertía mucho, pero no le gustaba perder. Entonces, como él puso las reglas, ya las cambiaba. Pero es decir, se sentaron, entiendo que en aquella época una máquina mecánica, una máquina mecánica y pusieron, se juegan, hicieron un reglamento por escrito. El reglamento prácticamente que tú conoces, Sí. pero lo hizo la esposa. Para decir, a ver, aquí no hay trampas, aquí no hay ventajas. ¿Y esto lo registraron? Espérame un momentito, porque es parte de la historia. Entonces, con ese reglamento que hizo Viviana Corcuera, dictado por el marido y Sí. incluso aprobación, se fue el juego a España y Argentina. ¿Correcto? Pasa el tiempo, hay evolución del deporte y yo con Enrique Corcuera le digo, Enrique, tu cancha tenía las paredes totalmente corridas, la red no tenía una altura respectiva, la red no llegaba a las paredes. Vamos a aprovechar las experiencias que ya tenemos. Y revisamos el reglamento para hacerlo ya oficial y lo registramos en derechos de autor en el año 1992. Entonces está registrado en derechos de autor. Y además el deporte no tenía nombre, porque Enrique Corcuera le puso Padre Corcuera, padre con doble D. Y entonces Manuel Arango, que lo conoces muy bien, el empresario, Aurrera, el gran empresario. Sí. que también apoyó en esta cuestión del reglamento, en sus desarrollos inmobiliarios le puso rebotenis, tenis de rebote, porque fue el origen del rebotenis. Luego los argentinos, como no sabían qué nombre ponerle, le pusieron padre tenis, como el que te decía de 20 por 10 que no tiene paredes. Y llegué yo a Argentina y me contaron que tuvieron la demanda de la Federación Americana que le quitara lo de tenis, porque ese era otro juego, y le dejaron el deporte con doble D, padre. Padre con doble D. Ajá. Cuando ya revisamos el reglamento, ya quedamos Enrique Corcuera con Julio Alegría, presidente de la Federación Internacional de Pádel en España, de que el nombre oficial iba a ser pádel. Pádel viene de pala, de palo. Ese es el deporte, esa es la razón. Y los creadores del pádel cobran regalías por la práctica o la réplica de una cancha. Nunca fue la intención. La intención es que se jugara en familia y con amigos. Y fue un juego, pero ¿sabes qué? Se convirtió en deporte. Y entonces, al convertirse en deporte, tuvimos el pleitazo con los españoles y argentinos, porque Enrique Corcuera le puso la regla de que no se podía sacar a ganar. Se tenía que poner la bola en juego después de 3 golazos, ya jugabas. Sí. Y dijo, no, es un deporte y aquí se juega de inmediato a ganar. Y bueno, eso lo pusimos ya en el reglamento oficial que está registrado, y conforme ese reglamento oficial hicimos la cancha oficial que está en Coyoacán, precisamente el centro histórico, Sí. y que fue Enrique Corcuera a Inaugurarla. y ya fue la base para todo el mundo ese Qué buena reglamento. historia. Qué gran historia, porque esto nace en Acapulco, migra a España y Argentina, pero los creadores es el señor Corcuera, su esposa que ayuda con las reglas y el abogado que faltaba ese toque, digamos. Que estructura la parte legal, que Correcto. me tocó fundar la Federación Mexicana de Pádel, Correcto. parte de representación del extranjero, fui vicepresidente de la Organización Internacional, le pusimos el nombre al deporte, hicimos las canchas oficiales y patentadas de vidrio, porque ya conforme al reglamento oficial dijimos cómo va un albañil o un arquitecto a hacer una cancha
si no sabe exactamente las medidas o puede hacerle al gusto del terreno o... Claro, claro. Ahora ya está perfectamente especificado. Mire tanto, de tanta altura la red, las paredes tienen que ser de tal cristal y se patentó todo. Y entonces ya conforme a ese reglamento hicimos un estudio, investigación y desarrollo si era vidrio, porque el vidrio para la gente común y corriente era terriblemente peligroso, muy peligroso. Y vimos plásticos de las lanchas que utilizan, los yates que utilizan en Estados Unidos, distintos materiales, y llegamos al espesor y la parte de sustento de los vidrios con material fuerte. Y eso fue lo que patentamos para que la gente comprara su cancha ya de vidrio con seguridad, Claro. con seguridad, y que fuera cancha oficial. Con las redes exactamente puestas. Sí, con las medidas específicas. Yo creo que ese fue el principal detonador, porque la gente sabe cuánto le va a costar, puede recuperar su inversión y es una cosa muy bonita. Me ha obsequiado don Ignacio Soto Borja y Anda, el señor notario, cofundador del Padel, precisamente un libro que está traducido a varios idiomas, ¿verdad? Está traducido al inglés, francés, italiano y árabe. Y aquí está la historia, la verdadera historia de cómo se creó con la familia Corcuera y nuestro invitado este deporte que ahora... Este libro es nuevo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque empezamos a ver muchas historias dichas por muchos interesados. Porque cuando algo tiene éxito, hay mucha gente que se quiere apropiar del éxito, Claro, quiere inventarlo. claro. Y en una conversación que tuve con Carlos Slim Domit, me dijo, si tú fuiste el que empezaste con esto, ¿por qué no haces un Escríbelo. libro? Claro. Y por eso es una cosa que lo acabo de sacar hace muy poco tiempo. Caramba. Ya dimensionó, señor notario, la industria que crearon. Claro, porque... Le platicaba fuera del aire que en España y en particular en Cataluña y muy en particular en Barcelona es un boom y la gente se mete a las plataformas, lo sigue en televisión porque el deporte es tan rápido y es tan apasionante que la gente vibra y todo el mundo quiere una pala y se agotan las pelotas, se agotan la vestimenta y las empresas constructoras no se dan abasto en hoteles, en condominios. Quien tiene una finca. Pero, ¿sabes por qué? Increíble. Porque la esencia, que me importa mucho, la esencia de este deporte es familia. Y social. Sí. Como dice social. Y para mí lo más importante fue ahora que me invitaron a Málaga en un summit que hubo de los 5 continentes del pádel, pero la industria, los industriales, porque es una industria y es un negocio. Les decía, me interesa mucho que ustedes estén haciendo su negocio con el pádel, pero no pierdan de vista que estamos teniendo el sentido de comunicación, de unión en el mundo, porque el mundo se comunica a través del deporte o de un acontecimiento muy dramático como fue el Otis, pero hoy el mundo está unido por las Olimpiadas, por el fútbol soccer, por el tenis, por los deportes. Hoy el pádel está uniendo al mundo y está generando economía, está generando turismo. Impresionante. Bueno, entonces estoy muy satisfecho. Está muy contento. Oiga, señor notario, en el año 93 se hizo la Copa Corcuera. ¿Qué es esto? Bueno, cuando se hizo el primer campeonato mundial en España a los 500 años del descubrimiento de América, ahora le llaman reencuentro. Exactamente. O conquista. Bueno, sí. Fue el príncipe Felipe de Asturias, ahora el rey de España, Que vienen fotografías, aquí ya las vi. a inaugurar ese primer torneo mundial. Y ahí se reconoció por parte del mismo príncipe Felipe de Asturias que era un deporte mexicano, porque él tenía mucha relación con México, y se quedó de que se iba a hacer un reconocimiento al señor Enrique Corcuera. Entonces, por eso, ya siendo yo presidente de la Federación Mexicana de Pádel, hicimos la primera Copa Corcuera en el año 93. ¿Cuántos países participaron? 14 países. Pero lo más importante es que estuvieron las mujeres, porque hoy el 30% de los jugadores de pádel, en promedio, son mujeres. En España suma, ¿eh? Sí, son más. Sí, lo sé. Y después ya hubo, me platicaba, ya con el Tratado de Libre Comercio, un torneo del norte de América, ¿verdad? Claro, porque imagínate tú qué frío es el comercio. El comercio es muy frío. Viene un tratado de libre comercio y entonces dijimos los padelistas,
No podemos hacer que 3 países se unan únicamente por el interés monetario, por el interés mercantil, económico. Vamos a hacer que convivamos, que sepamos quiénes somos a través del deporte. Hicimos el primer torneo, fueron 3 torneos del Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá, como respuesta al Tratado de Libre Comercio. Y pusimos también un museo itinerante de juego de pelota prehispánico. Así es que bueno, para rescatar nuestra cultura. Y fue un exitazo ahí en el 94. Si yo quiero construirme una cancha de pádel, ¿cuántos metros cuadrados necesito? Mira, es un deporte urbano. ¿Por qué ha tenido éxito el pádel? Porque la pala es la extensión de la mano. Es muy fácil de manejar. Claro. ¿Por qué? Porque es un deporte urbano. Tú puedes tener una cancha de pádel en la ciudad y jugar en la esquina de tu oficina, porque puede poner, no puedes o en la azotea del edificio. Claro. No puedes ir a jugar tenis fácilmente por los espacios, porque una cancha de tenis son 600 metros cuadrados y una cancha de pádel son 200 metros. Correcto. Entonces, por eso ha sido uno de los factores fundamentales. Familia, amigos, urbano. Una pala, un instrumento muy fácil de manejar. ¿Cuánto me cuesta, si yo rompo mi cochinito, cuánto me cuesta hacer una cancha de pádel? Estamos hablando de pasto sintético, estamos hablando de la red, estamos hablando de las rejas, estamos hablando del vidrio. ¿Cuánto me cuesta? Yo me he desligado de la parte comercial. Pero más o menos, ¿cuánto cuesta? No tengo idea. No tiene idea. No tiene idea. Pero mucho más económico de entrada por el terreno, porque usted lo sabe, señor notario, pero ya no hay condominio que se construye en México. No hay en la zona poniente en particular de la Ciudad de México que no tenga una cancha de pádel. Insuficiente, porque todo el mundo quiere jugar, claro, y no hay. Entonces claro. Ha habido ahora la inversión en clubes para que pueda la gente ir a jugar. Sí. Y eso es lo que estoy diciendo. Vas a ver cómo va a evolucionar el pádel ahora en México, que nos ha ayudado mucho. Con el COVID, sí sabe que se agotaron las palas, se agotaron las pelotas. Fue un boom increíble también con el encierro, y era un lugar que se practica al aire libre, y fue una maravilla, ¿verdad? Por eso también en los países nórdicos que tienen canchas techadas, es un boom enorme. Claro. En Suecia, en Noruega. ¿Está regulada la pala? ¿Tiene que tener sí, unas claro, medidas? Todo quedó en el reglamento que hicimos, bueno, que hizo Enrique Corcuera, pero que revisamos, están todas las especificaciones. Una pregunta muy reiterada para los que se están acercando al pádel. La pelota no es similar a la de tenis. Mejor dicho, es similar, pero no es igual, ¿verdad? Prácticamente es igual. Es la misma. Prácticamente es igual. Pero bota menos, ¿no? Mira, lo que pasa es que jugando a una altura la pelota bota de una forma y jugando a nivel de mar bota de otra forma. Entonces ha habido ya ciertas diferenciaciones para torneos y demás en presión y modificación de la pelota de tenis original. Claro. Pero básicamente la pelota de tenis. Ahora, creo que lo fundamental es las paredes. O sea, juega uno con las paredes. Es la combinación del tenis con la habilidad de poderte voltear y que rebote, y esto le da un dinamismo increíble. Los amigos de Corcuera lo molestaban mucho. ¿Por qué? Porque decía que era muy flojo, porque inventó las paredes para no ir por la pelota. pero hay que tener una técnica bárbara para poder cacharla en el aire. No. Claro, no. Yo sé que lo hacían, no existía la palabra en aquella época, lo hacían para bullear al señor Corcuera, pero la realidad es que hay que tener una habilidad para aprovechar las paredes. Aprovechar las paredes, exactamente. Y hay gente que lo hace magistralmente. Seguramente usted también se divierte como yo, viendo en televisión o en el internet, con las pantallas, este World Padel Tour. Es decir, hicieron un espectáculo que lo siguen millones de personas. Pero fíjate ahora, ya el World Padel Tour ya no existe. Ah, ya no. Ya ahora todo está controlado por la Federación Internacional de Pádel y una empresa X. La Federación Internacional de Pádel, porque hay muchos torneos ya, que si de menores, que si de mujeres, que si de adultos mayores, pero los principales torneos en el mundo son 4. Uno en Francia, en el Alain Garros. Fíjate nada más, fue haber puesto una cancha en el Alain Garros, que es la catedral del tenis, y se llenó. El otro es en Italia, el otro es en Qatar, y el otro logramos afortunadamente que sea en Acapulco. Ya, 4 son los 4 mundiales. Es lo que llamaríamos el Gran Slam del tenis, ¿no? Acaba de pasar el último
y se transmitió a más de 120 países. Qué maravilla, es emocionante lo que me está diciendo porque sí, revolucionó, es un deporte, yo llamaría nuevo, pero... 55 años, pues más que nuevo. Pero revolucionó la manera así de convivir, de hacer deporte. No hay club ahora que no lo hayan obligado a modificar sus instalaciones para crear canchas de pádel. O sea, tuvieron que meterse en esto porque la gente se los pedía. Y sí, es un tema familiar, de comunión, físico, claro, pero también de una industria que creo increíble. ¿Cuántos sets se juegan? Por ejemplo, en el tenis son dos de 3 sets o 3 de 5. Son prácticamente las mismas reglas para no confundir a tu auditor. Es decir, es prácticamente lo mismo. Ahora bien, ¿se requieren 4 personas para jugar el pádel? Definitivamente sí. Se puede practicar 1 contra 1, pero el juego es de 4 personas, que esa es parte de la socialización, ¿verdad? ¿Ya hay escuelas de pádel? Sí, la Federación Mexicana de Pádel, la FEMEPA, tiene 24 escuelas de pádel. Tenemos niños de 5, 6, bueno, yo no estoy en la federación, yo nada más me empujé el deporte. No, pero es el fundador. Ajá. Niños de 5 o 6 años ya, que están en las escuelas de pádel haciendo pininos. Entonces, vas a ver, porque tenemos la tradición del juego de pelota prehispánico de 3,000 años aquí, que se jugó en Mesoamérica. No hay zona arqueológica que no tenga cancha de juego. Y lo tenemos en la parte subyacente de nuestra cultura. Y ahora que hay la oportunidad de practicarlo, espérate un momentito para que veas dónde va a estar México. Te voy a platicar y con el permiso del auditorio hablar en primera persona, pero es una anécdota interesante. Mi padre de 86, 87 en aquel momento, en Acapulco, vio a mis hijos y a un servidor jugar. Yo quiero, y se metió y bueno, es muy hábil todavía y le pegó, es decir, no se quedó con las ganas de agarrar esta pala. ¿Y cómo se juega, papá? Increíble. Viviana Corcuera, que es práctica, no digo su edad, pero ya ¿Sí? se sigue haciéndolo. Sigue jugando. Y yo hace 2 años todavía jugaba, tuve un problema de la columna vertebral, tuve una intervención, pero al rato voy a seguir otra vez, quedé muy bien. Increíble. A ver si coincide conmigo, señor notario. Lo platicaba hace unos días, en esa misma silla estaba mi querida amiga Inés Sainz, esta cronista deportiva, inteligente, muy capacitada, muy preparada y además muy guapa. Y coincidíamos que el deporte es la escuela de la frustración. Es decir, el deporte da herramientas para la vida. El deporte ayuda a entender que no siempre salen las cosas como uno quiere, ¿verdad? Qué bueno que me dices ese punto, porque traigo la cachucha de abogado. Claro. Y entras a la Escuela Libre de Derecho y lo primero que te dicen, la Constitución dice que el deporte es un derecho y la salud es un derecho, en sus primeros artículos. Y es una parte de educar. ¿Y cómo estamos educando nosotros a nuestra gente si no es únicamente en la parte intelectual? ¿Y dónde está la parte física? Entonces tenemos ahí una carencia enorme, porque estamos haciendo niños muy gordos, diabéticos, y entonces para mí es una tarea muy importante que los niños intervengan en el deporte, y tengo un proyecto muy importante que algún día te platicaré, en donde estoy ya en escuelas públicas, ya en 50 escuelas públicas, con un sistema, ya no es un deporte, ya no es el deporte, es un sistema integral. Una forma de vida. Se llama HUPOC. Fabuloso. Oiga, señor notario, yo no quiero desaprovechar este gran encuentro. Muchas gracias, de verdad, que está aquí en el canal del Congreso, para que me platique pues, esta larga vida, o mejor diría, una vida dedicada al estudio del derecho, pero también a la enseñanza del derecho. Ahí sí, es el decano de los profesores de la Libre, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva dando clases? Pues mira, es una escuela muy interesante porque tiene 113 años de fundada. ¿Y sabes cuándo un profesor ha cobrado un centavo por dar clases? Nunca. Es decir, van por amor al arte. Pues yo, que soy egresado de esa escuela y que me ha dado la forma de vivir como abogado, está retribuyendo. Es una forma de agradecer porque es uno de los principios que tiene nuestra institución, la Escuela Libre de Derecho, la gratitud. Y una forma de agradecer lo que te dio tu alma mater es regresarlo, y así están todos los profesores. Y usted, durante 53,
2 veces a la semana va a dar clase. ¿Qué materia da? Implica 6 horas a la semana, que casi es un día de trabajo, porque son 3 horas de clase, pero la ida, la venida, la preparación. Claro. Es decir, son 2 días. Yo iba lunes, martes y miércoles. Sí. Y ya por los problemas de la ciudad, vialidad también, sí, ¿no? Doy una clase de 2 horas con un intervalo de 10 minutos y otra clase otro día. ¿Y qué materia da? Derecho mercantil. Es su fuerte, ¿no? Toda la vida. Pues sí. ¿Cómo ve a los alumnos? Entiendo que ha graduado a muchísimas generaciones, pero ¿cómo ve a los alumnos? ¿Cómo están llegando de las preparatorias? Gente interesada, más capacitada. Entiendo que hay de todo en la viña del Señor, pero ¿cómo ve la evolución del estudiante de Derecho a lo largo de los años? La gente piensa o con palabras o con imágenes. Y hoy las imágenes están prevaleciendo en las nuevas generaciones y no están teniendo palabras para poderse expresar. ¿No están leyendo? No están leyendo. Y entonces tenemos un problema serio, que no conocen su idioma. Y cuando conocen su lenguaje es a través de los periódicos, a través de la televisión, que es un lenguaje que es universal para que toda la gente lo entienda. Pero ya para una parte de una evolución mental está faltando vocabulario. Y entonces pues estamos trabajando en esa parte de hacerlos pensar más que nada, más que esa cuestión de memoria, que pues ya la memoria está en las máquinas. Claro, sí. Les digo a los muchachos, la memoria es la inteligencia de los tontos. Pues sí, porque pasaban por memoria. Y sé que no podemos ir en contra de la tecnología, pero ya existe la inteligencia artificial. Claro. Pero un abogado, y en particular un notario, tiene que cuidar hasta una coma para que no cambie el sentido de la oración. Bueno, nada más yo te digo, si una persona se apellida Soto como yo y le pongo Sato, es otra persona. ¿Correcto? Si compró el departamento 508 y le pongo el departamento 509, es un número, es una cifra. Y crearía un problemón, ¿verdad? Por una falta. Son problemas muy serios. Sí, somos una generación que se dice, leemos más porque todo está en los teléfonos. Sí, pero no estamos leyendo a los clásicos, no estamos yendo a las noticias, no estamos yendo a lo básico. No estamos pensando. El pensamiento se da por un conocimiento del lenguaje, del vocabulario. Cada palabra te va conectando con el mundo, con las cosas, y las imágenes no. Señor notario, en esta parte final de nuestra charla, don Ignacio Soto Borja Ayanda, ¿cómo ve al país? ¿Qué opina como estudioso del derecho, como profesor, 50 años yendo todas las semanas a la libre? ¿Qué opina de estas reformas constitucionales, estos constantes cambios a la Constitución? ¿Cómo ve que yo llamaría un nuevo régimen nacional? Yo te diría el para qué. Porque lo más importante para que una sociedad funcione es un régimen de derecho que opere. Y si el derecho no opera, no hay seguridad, no hay confianza, no hay nada. Lo primero que tenemos que hacer, y es mi preocupación, porque cuando yo empecé, como comentábamos en un inicio, había nada más 3 escuelas de derecho. Ahora son más de 1000 escuelas de derecho en las universidades. Y no hay una cohesión ni hay un sentido de para qué son las cosas. Como yo te decía en el caso, perdón que regrese al tema del pádel, estoy pidiéndole a la gente que está en el pádel que den sentido entonces al deporte, que es un sentido de comunión, de unión universal. Y justamente lo que es el derecho es para que tengamos una unidad, una conformidad nacional e internacional. Entonces, si hacen reformas, tenemos que saber para qué. Si van a modificar, si van a hacer que el sistema opere, que efectivamente no exista la impunidad, que exista ese orden, que la gente sepa qué atenerse día con día, pues entonces no vamos a caminar. Señor notario, ¿es verdad que usted allá, hace 50 y tantos años, unió a la máxima casa de estudios, a su alma mater, la Libre, y a la Iberoamericana? Sí, por supuesto. ¿Cómo fue eso? Me tocó ser presidente de la Sociedad de Alumnos en el año 1963. Y justamente decía yo, tenemos que estar los abogados de distintas áreas. Nada más había 3 escuelas de derecho en la Ciudad de México. La UNAM, obviamente, la Libre de Derecho, 103, bueno, iba a cumplir 50 años, y la Ibero, que era reciente. Estaba en Churubusco, ¿verdad? Churubusco, sí. Entonces,
nos unimos los que éramos líderes. En ese entonces era líder Juan José Bremer, de la generación 62, Miguel Limón Rojas, secretario de Educación Pública. Posteriormente, sí. Y hicimos talleres de oratoria, teatro, teníamos una revista y nos seguimos viendo todavía, porque tenemos que estar unidos en lo que es que el derecho funcione para tener una sociedad justa, que camine, que esté ordenada. Y entonces todos estos cambios, si van a servir para eso, encantado de la vida. Vamos a ver. Vamos a ver qué sucede y ojalá sea para bien de nuestro país. Esta revolución, yo le llamaría, que estamos viviendo pues, en los tres poderes de la Unión. ¿Qué opina de la elección de jueces, magistrados y ministros? Lo siento muy flojo, lo siento definitivamente, que debería haber escalones para donde pueda existir esa cuestión y otros que tienen que estar muy bien depurados, como pasa en Estados Unidos, ¿verdad? Y en otros países. Entonces hay el sistema mixto, pero un sistema que todo mundo, hasta los ministros de la Corte de Justicia, sean electos por elección popular, pues está un poco complicado, es mi punto de vista. Vamos a ver también qué sucede. Oye, señor notario, también tengo entendido, y no quiero desaprovechar la oportunidad en esta charla, de que usted fue fundador de esta cadena de restaurantes de comida mexicana, El Portón. Sí, cierto. Caramba, esa es una historia, porque es muy, muy cercano, sobre todo a los que nacimos y vivimos aquí en la Ciudad de México. El Portón es parte de nuestra historia, parte de nuestra vida, de verdad. Y además, icónico, estaba en lugares muy bien ubicados, obtuvo terrenos fundamentales. Platíqueme esta historia. Bueno, yo soy un apasionado de lo que es lo nuestro, nuestra cultura. Y parte de nuestra cultura es la cocina mexicana. Y la cocina mexicana en los años 60 estaba en las fondas y en las taquerías. Y entonces, con mi amigo Miguel Espejel, decidimos hacer un nuevo concepto de dar a conocer la cocina mexicana en un lugar digno, un muy buen lugar. Hicimos una construcción especial para ese efecto y que la cocina estuviera a la vista de la gente y con una fuente a la entrada. Copiamos los arcos que estaban al terminar Francisco Sosa en Coyoacán, que los arcos y eran los arcos que representaban al Portón, y estábamos en contra de esa tendencia de nombres americanos, Wings, Dennis, en fin. Y entonces pusimos el nombre del Portón. Muy mexicano, claro. Y fundamentalmente lo pusimos cerca de la UNAM porque queríamos que los estudiantes, que eran 80,000 personas que iban diario a esa zona, pudieran tener un lugar digno y barato para ¿Dónde fue el primer Portón? En la calle de Copilco, es casi esquina con Insurgentes. Que es un lugar icónico. Después sí. Ahí hubo otro restaurante de carnes, ¿no? Lo que pasa es que cuando yo me hice notario, los notarios no podíamos tener ya negocios. Entonces era cliente mío como abogado, porque yo fungía como abogado, y lo convencí de que se fuera del frente del Parque Hundido, allá, y pusiera su restaurante. ¿A quién se refiere? A Wolf-Ruinsky. Ah, el dueño del Rincón Gaucho. El dueño del Rincón Gaucho, actor, luchador. Sí. Prestidigitador, hacía unas magias ahí con la hija, ¿no? Con la hija. Una mujer muy guapa, sí. Yo iba de niño ahí. Y el compromiso con él es que respetara todo. Pero me dijo, discúlpame, después de un tiempo, yo tengo un restaurante argentino, soy de carnes argentinas, y ni modo. Y entonces quedó olvidado el Portón. Caray. Y él tuvo mucho éxito con ese restaurante, pero ¿qué sucedió? La familia Arango, que quería poner después del éxito con los Aurreras un restaurante, se fue a Estados Unidos, contrataron a una persona, bueno, más bien fue una gente que los apoyó a hacer un concepto americano en México que le llamaron el VIPS. El Very Important People, ¿no? Very Important People, exactamente. Y luego se quedó con la idea de hacer algo mexicano para contrarrestar y sacaron de la tumba el Portón. Ah, caramba, y hizo un emporio el señor Arango de esas. Pues qué bueno. Yo ya como notario no podía seguir con eso. Sí, hay un gran debate si daban buen pozole o no, bueno, pero la verdad es que se creó una industria de esto. Fue impresionante cómo montaron Portón. Vips y estaba el Aurrera y en el estacionamiento el Vips y el Portón. Así es. Caramba, qué historia. Pero bueno, también hemos hablado del señor Arango, este gran empresario,
como parte fundamental de la creación del pádel, ¿no? Efectivamente, la siguiente cancha que hay en México, Después de la de Corcuera. después de la Corcuera, que ya no existe, está en la Casa de Arango, en Acapulco. Es buen dato. Pues hoy han platicado hemos charlado, quiero decir, con el cofundador del pádel, un deporte nuevo, muy nuevo, que nació en México, nació en Acapulco, la familia Corcuera. Apréndase el nombre: Ignacio Soto Borja y Anda, notario público de la Ciudad de México y además un charlista, un maestro del derecho y un muy buen amigo que seguramente usted ha disfrutado en estos minutos en el canal del Congreso. Señor notario, ha sido un honor. Muchas gracias. Muy agradecido por darme la oportunidad de dar el orgullo que debemos tener los mexicanos de tener algo que está en el mundo, nuestro deporte de pelota, que tiene antecedentes muy importantes. El pádel es mexicano, practíquelo, acérquese a él, se va a divertir, además de hacer ejercicio, va a convivir, se va a reír y bueno, va a disfrutar de este virus que ya le picó a millones en todo el mundo. Señor notario, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted por su sintonía. Yo le quiero recordar que mi nombre es Gustavo Rentería y los invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien. Adiós. El canal del Congreso presentó